Bueno, kaixo, Gabon. Hasiko gera. Bueno, ezagutzen zute Vilma Koko psikoanalista, ezaguna da gure artean, zeren ja bizpahiru urten egonda hemen hitzaldiak ematen. Eta gaurko hitzaldia da psikoanalizia eta emakumeen auziari buruz izango da. Bera da psikoanaliziaren munduko elkarteko kidea, irakaslea eta idazlea ere bai. Azken liburu argitaratu duna da Freudi buruz Un despertar de la humanidad. Eta gero kolaborazioak ditu beste liburu batzuetan. Bueno, directamente Vilma Kokoz, psicoanalista, conocida aquí ya 2 o 3 veces, ha dado unas conferencias sobre la guerra, sobre el arte y el psicoanálisis, y hoy toca el psicoanálisis y las identidades sexuales, el ser y el género, sobre el tema de la causa de las mujeres, que es un tema que creo que es muy interesante y es el momento propicio para ello, para plantearlo. Y sin más, para que luego tengamos tiempo de tener preguntas y demás, un coloquio, pues empieza. Muchas gracias, buenas tardes a todos. Gracias Juan Ignacio y gracias al Coldo Michelena por brindarnos la oportunidad, ¿verdad? Por tercera vez, tercer año consecutivo de... Un clásico. Un clásico. Sí, de estar aquí con ustedes para compartir algunas de las líneas de investigación actuales del psicoanálisis de orientación lacaniana. En los años 80, recién llegadita del otro lado del charco, tuve mi primera intervención en el País Vasco, en Oñate, primera intervención pública, y después de hablar, estaba en una mesa redonda, compartía con otras personas. Cuando terminé de hablar, una persona del público se levantó y dijo lo siguiente: creo que las mujeres nos tendríamos que cargar a Freud y a todos los psicoanalistas. Yo me quedé impactada y muda, no pude responder, pero para mí fue inolvidable. Y lo que voy a desarrollar en estas 2 conferencias es una respuesta a esa intervención. Han pasado muchos años, estamos en el siglo XXI y, por supuesto, ha pasado muchas cosas en el mundo y en el psicoanálisis. Pero el deseo de muerte experimentado en ese momento se ha vuelto a repetir. Hay algo que toma la forma de un deseo de muerte del psicoanálisis en la época actual. Y es un motivo de reflexión. ¿Por qué habría esa voluntad de que desapareciera del mapa? Podemos decir que eso acompañó al psicoanálisis desde la época de Freud. Freud decía que las verdades del psicoanálisis representaban algo incómodo y él mismo tuvo oportunidad de comprobar hasta qué punto esa incomodidad se transformaba en acciones en contra del movimiento analítico y de la práctica del psicoanálisis.
Esas razones, por supuesto, hoy en día son diferentes de la época de Freud, pero hay algo en común y es este aspecto de verdad incómoda. En el siglo XXI, evidentemente estamos en un clima muy próximo a ciertas cuestiones, por supuesto, desarrolladas por Freud, y si hoy estamos aquí, en gran parte tiene que ver con que ha existido el psicoanálisis. Es decir, que no es ajeno el momento actual, el estallido del género y el de la llamada revolución feminista, a lo que significó el descubrimiento de Freud y la extensión del descubrimiento de Freud en la cultura. Hoy en día se habla de que, por lo menos en este país, hay 37 identidades de género reconocidas, 10 orientaciones sexuales. Se habla de que estamos ya en la cuarta ola del feminismo. Si la primera ola tuvo que ver con el final del siglo XIX, por supuesto, y el compromiso de las mujeres en la conquista de la igualdad, por ejemplo, el derecho a voto, que fue una de las grandes conquistas de la primera ola feminista. Felizmente hay traducciones, se están recuperando textos que son fundamentales para comprender nuestra historia, la historia de las mujeres y la historia de Occidente. En concreto, la primera ola dio mujeres de la talla de Rosa de Luxemburgo, de Emma Goldman, que por cierto viajó de Estados Unidos siendo rusa, exiliada en Estados Unidos, viajó a Europa para formarse con Freud, para escuchar a Freud. Y era una feminista convencida que, por ejemplo, decidió que no iba a tener hijos, que su lugar como mujer no significaba convertirse en madre, y mantuvo esa posición hasta el final. En la próxima charla voy a revisar un poco más detenidamente este aspecto de Emma Goldman. En la segunda ola del feminismo fue la ola de la emancipación y de la libertad sexual, que tuvo diferencias importantes en Estados Unidos y en Europa. La tercera, que es en parte lo que estamos viviendo y a la vez ya hacia un cuarto momento, es la conquista de la paridad. Voy a empezar con una crítica razonada y argumentada por las propias feministas de esta época al movimiento, para que podamos acercarnos a un modo de interpretar el momento en que estamos viviendo, porque cada uno interpreta, por supuesto, con los elementos que tiene el momento que vive, y me parece que el momento actual, tanto del estallido del género como de la llamada revolución feminista, requiere diversas interpretaciones para que podamos situarnos correctamente y también para diseñar
correctamente nuestras acciones, porque no tenemos todo el tiempo del mundo y hace falta que nos pongamos de acuerdo para actuar. Voy a empezar por Jessa Crispin, que es una feminista convencida que ha publicado un texto que se llama ¿Por qué no soy feminista? Un manifiesto feminista. Ella critica el universal feminista, diciendo que un universal, así, todas las mujeres, todos feministas, un universal tan amplio que no tenga matices, se convierte en inocuo y en banal, en inoperante. No entraña, la cito, ninguna reflexión, ninguna incomodidad, ningún cambio real. Dice, se trata de un feminismo universal que solo fanáticos religiosos y misóginos acérrimos se atreven a discrepar. Es decir, es un estado de todos políticamente correctos, todo el mundo feminista. Pero lo que ella, el punto donde ella, lo que ella acentúa es que este universal feminista inhibe la capacidad de acción del colectivo que requiere la acción en una dirección para producir efectivamente cambios. Su crítica es muy argumentada y muy fina. Dice, el feminismo actual es disneyficado, es un producto disneyficado e insustancial. Se ha convertido en un nuevo método de autoayuda. El llamado empoderamiento, la cito, es un factor ansiógeno que cultiva la mentalidad de la comparación constante. Frente a esta situación, que resumo este aspecto porque es el que me parece muy importante. A partir de aquí, evidentemente, en el libro hay un desarrollo muy extenso de estos puntos, ¿no? Pero ella reclama un feminismo verdadero. No le parece que este producto sea verdadero y, por lo tanto, pueda generar una capacidad de acción comparable a las que se produjeron en la primera y segunda ola del feminismo, donde los colectivos de mujeres se organizaron y obtuvieron muchos cambios fundamentales y reales en favor de la mujer y de la convivencia. Ella reclama un feminismo verdadero. No dice que se trataría de conseguir una auténtica filosofía feminista. No nos dice exactamente en qué consistiría, pero que sería un cambio total del orden actual. Me interesa el término verdadero, porque la verdad es, la operación verdad, es lo que caracteriza el gesto inaugural de Freud. Freud toma muy en serio la verdad y, como dice Lacan, no hay nadie a quien la verdad no le incumba personalmente. Incluso en la época actual, que se habla de la posverdad, es decir, del cinismo generalizado, hace falta que nosotros tengamos una idea de qué entendemos por verdad y, por lo tanto, cómo la vamos a defender, en nombre de qué. El gesto inaugural de Freud, según Jacqueline Miller, leyendo a Lacan, rehúsa
el ejercicio del poder. Si hay algo que a Freud le impactó en el tratamiento que se hacía por parte de los neurólogos y psiquiatras de las histéricas, era que las intentaban dominar por la fuerza, que intentaban que resignaran sus síntomas porque consideraban que eran síntomas falsos y que mentían, que era una teatralización. Y Freud dice de sus clases, las clases que asistió de Charcot en París, que lo que más le impresionaba era cómo el médico se dirigía a las pacientes y le decía, vous, contrasugestionné. Como usted se está contrasugestionando. Es como pedirle, déjeme sugestionarla a mi gusto. Y fue esta experiencia la que a Freud lo apartó de la hipnosis. Él quería que la persona que trataba, la que tenía enfrente, la que se ponía en sus manos, participara activamente de su curación. Estuviera presente en aquello de lo que se estaba tratando. Y por eso se dedicó a escuchar a estas mujeres que presentaban la verdad de su sufrimiento de una manera enigmática, porque eran síntomas que no respondían a una causalidad orgánica. Dice Lacan, Freud desarrolló su descubrimiento en una época que él denomina del contexto ibseniano del descubrimiento de Freud. Porque fueron las mujeres, los personajes de Ibsen, evidentemente Nora, la más famosa, la que reclama la libertad, la que plantea que la mujer puede querer algo más que los hijos y el marido, la que reclama, demanda un lugar nuevo, un lugar distinto. Y dice Lacan, se puso en juego a través de la demanda de las mujeres, de la demanda femenina, la dimensión ética de la sexualidad. Era la primera vez que esto ocurría. Es decir, que una persona se declaraba su sexo y declaraba tener derechos y poder sostener una opción ética distinta a la que se le planteaba hasta el momento. Y Freud empezó a escuchar durante tiempo esto. Las escuchó y a partir de lo que él leyó en esa demanda, en la demanda de las mujeres, descubrió la determinación inconsciente. Dice Éric Laurent que en el finales del siglo XIX había también un anticlericalismo muy notable y por eso había algunos médicos que les indicaban una buena dosis de genitalidad y de sexualidad, de una dosis de actos sexuales para que las histéricas se curaran. No fue esa la opción de Freud. No fue decirles que estaban insatisfechas. Se interesó por tratar de entender por qué estaban insatisfechas. ¿Qué les había pasado? ¿Cuál había sido exactamente su vida? Y las nombró una por una. Cada historial freudiano tiene un nombre de mujer. Amy, Lucy, Anao, Dora, son mujeres una por una. Y eso tiene su importancia, porque el psicoanálisis surge como una terapéutica a través de las palabras, pero también surge como un nuevo discurso sobre el malestar y el sufrimiento humano.
Y Freud no lo plantea como un manual solo para entendidos. No. Él empieza a escribir y a contar sus hallazgos, y escribe la interpretación de los sueños, y anima a las personas a que se interesen por su propio inconsciente, porque ahí radica en su propio inconsciente, ahí está, aunque no lo sepa, el saber más precioso que tiene sobre sí mismo, pero que ha olvidado o que no lo tiene a su disposición. Y el psicoanálisis finalmente es eso, es a través de la palabra poder acceder al saber que tenemos que no, sobre nosotros mismos, del que no tenemos disposición. Por eso se trata de que la persona que lo hace esté realmente consciente y de que el analista suspenda cualquier intención de poder sobre el paciente. Dice Freud, son sus palabras tal cual, rehusamos decididamente a adueñarnos del paciente que se pone en nuestras manos y formarle con orgullo creador a nuestra imagen y semejanza. Es decir, que el analista suspende sus ideas de lo que puede ser bueno para el otro, de lo que puede, o para las otras en este caso, etcétera, para que aparezcan en ese suspenso, en esa abstinencia, como decía Freud, para que puedan aparecer los verdaderos poderes, es decir, el poder al cual el sujeto está sometido, que es el poder del inconsciente que desconoce. En la época entre guerras, la comunidad psicoanalítica, no solamente entre guerras, no hay más que ir a unas jornadas de psicoanálisis para verificarlo, es una comunidad muy feminizada. Freud animaba a las mujeres a que practicaran el psicoanálisis, no le importaba que no tuvieran, como Melanie Klein, que no tenían ningún título universitario. Es decir, que la formación analítica no pasaba por la conquista de un título. La formación analítica es muy exigente, eso también es cierto, pero pasa por el análisis personal y por formarse para poder mantener el principio ético de la abstinencia del poder. La acción analítica consiste fundamentalmente en eso, en abstenerse del poder. Las mujeres en la época de entreguerras, no solamente las mujeres analistas se instalaron como profesionales, sino que participaban en la educación, en la planificación familiar, en la atención a los desfavorecidos. O sea, el psicoanálisis en la época de entreguerras, tanto en Berlín como en Viena, se diseminó por la ciudad y era tenido en cuenta en todos los aspectos que tuvieran que ver con la formación de los niños, con los adolescentes, con lo que era el cuidado, digamos, de la humanidad y también de los enfermos mentales. Hace poco se han publicado, por fin, los registros del Instituto de Berlín, los registros clínicos, la cantidad de gente que acudía a ese centro, neuróticos, psicóticos, enfermos de todo tipo, para recibir una atención gratuita, como era la que se dispensaba siguiendo el deseo de Freud, de que el psicoanálisis no se convirtiera solamente en una cuestión de la burguesía que lo pudiera pagar,
Y eso se lo dijo a los representantes de los estados en guerra cuando se presentaron en el Congreso de Psicoanálisis de Budapest. Hoy en día leemos, siempre hay alguna novedad de este tipo. Parece que en Noruega por fin han descubierto que la esquizofrenia no se cura con pastillas, sobre todo cuando el paciente rechaza esa intervención. A pedido de los familiares y de los afectados, en Noruega se ha abierto el primer hospital que dice fuera claramente primer hospital psiquiátrico sin fármacos. Han descubierto el valor de la palabra en la cura de las enfermedades mentales y del sufrimiento subjetivo que Freud empezó a difundir en el final del siglo XIX, principios del XX. Más de un siglo de psicoanálisis despreciado por los psiquiatras, porque las asociaciones de padres y afectados consiguieron esta iniciativa del gobierno de Noruega, pero no pensarán que los médicos estaban contentos. Los médicos rechazaban esa moción, pero el gobierno siguió adelante. Cuando nosotros nos interesamos por la historia y vemos que, por ejemplo, en la misma época de Freud, uno de los jefazos de psiquiatría, de los figurones de psiquiatría de Viena, Wagner Juareg, consideró que el psicoanálisis era muy largo y muy costoso, que había que hacer algo rápido. Y probó que a los pacientes esquizofrénicos que se les contagiaba de malaria, se interrumpían los síntomas esquizofrénicos y se lo llamó malanioterapia. ¿Por qué? Porque la fiebre inhibía las alucinaciones y los delirios. Y lo único que importaba era que el paciente no moleste y que vuelva al redil. Y ese ha sido el objetivo de la psiquiatría siempre, sobre todo hoy en día. Y ahí las mujeres vamos a tener mucho que decir. Hoy en día, en donde la psiquiatría ha perdido total conexión con la psiquiatría clásica, son expendedores, en general, expendedores de recetas. Y no tiemblan en medicar con antidepresivos a personas de 18 años que están empezando a vivir. Y ni decir neurolépticos. Y a pesar de que dicen el fracaso estrepitoso de los neurolépticos en el tratamiento de la psicosis, los siguen mandando. Y hoy en día, dicho por un psiquiatra, un diagnóstico de esquizofrenia es una sentencia de muerte. ¿Por qué? Porque está contemplado que hay muchos que se suicidan y si es estadístico, bueno, ¿qué le vamos a hacer? Es decir, la situación del enfermo mental es tan grave hoy como antes, con la diferencia de que a lo mejor con estas iniciativas como la de Noruega, algunas almas empiezan a interesarse y a sensibilizarse, porque solamente las familias del enfermo mental y su propia experiencia saben lo que significa ese sufrimiento, que en general es silenciado, a no ser que haya un pasaje al acto que lo convierte en una noticia. Pero la esquizofrenia, a Wagner Juareg le dieron el premio Nobel por la cura de la esquizofrenia con el virus de la malaria. Y a otro psiquiatra, posteriormente, también le dieron el premio Nobel porque descubrió que la esquizofrenia se podía tratar con una medicación antiepiléptica, o sea, una medicación que provocaba ataques epilépticos, porque los ataques epilépticos, una sustancia que se llamaba coriazol,
eran tan potentes que el esquizofrénico después de ese ataque se tranquilizaba. Ni que decir el éxito del electroshock, que fue en la misma línea. Entonces, es interesante saberlo, saber cuáles son los caminos que ha seguido la psiquiatría para saber también qué opciones existen hoy de reacción. Por ejemplo, el TDAH, el diagnóstico de trastorno del déficit de atención e hiperactividad. Su inventor, Leo Eisenberg, declaró públicamente, antes de morir, que era un diagnóstico inventado, diseñado para la venta de fármacos. Un fármaco, que es el metafenilnato, la sustancia, es una sustancia de la familia de las anfetaminas. En Estados Unidos el uso de esta sustancia fue muy controvertido porque desde los 2 años y medio tenemos niños medicados con esto. Y sin saber las consecuencias que va a tener en el futuro. En Europa, la inclusión de este diagnóstico, que por supuesto vino a través del DSM, que es la Biblia de la psiquiatría, y el diagnóstico lo hacen ya los maestros. O sea, empezó siendo un diagnóstico psiquiátrico. Y ahora directamente ya lo hacen los maestros y ya los padres empiezan a temblar por si su hijo no tendrá hiperactividad. Bien, existe otra manera de tratar los síntomas de los niños, de los esquizofrénicos, de las mujeres. No como un déficit, como un trastorno molesto que hay que quitarlo rápidamente de encima. Existe un tratamiento a través de la palabra que incluye la dimensión personal, subjetiva, por supuesto, y también la dimensión social, porque no somos amebas, estamos en relación a los otros. Y los síntomas actuales, que por cierto son diferentes de los de la época de Freud, y hoy en día el psicoanálisis tampoco se practica como la época de Freud, evidentemente, pero seguimos siendo freudianos en el sentido en que los fundamentos de nuestra práctica es freudiana, porque reconocemos la existencia del inconsciente. O sea, hay toda una dimensión de lo que nosotros creemos que son nuestros pensamientos, nuestra manera de actuar, que en realidad la hemos recibido de otros y la recibimos y muchas veces repetimos. Pasa mucho esto con ciertas consignas feministas, que se convierten en consignas que todo el mundo repite y no ha reflexionado un minuto en por qué se dice tal o cual cosa. Y es importante que en ese trabajo sobre los síntomas la persona capte hasta qué punto puede llegar a alienarse en pensamientos ajenos. Por supuesto los de su familia, a favor o en contra. Y después, más allá y más allá. El psicoanálisis es una manera de despertar, de dejar de estar adormilado por las consignas y por lo que nos cuentan. Decir, bueno, a ver, ¿qué es esto del feminismo? ¿Qué es esto qué piden las mujeres? ¿Qué quieren ahora? Y desde ese punto de vista, la cuestión del género se incluye en el psicoanálisis, por supuesto, de una manera particular, porque el género en general se entiende desde las perspectivas sociológicas o políticas como la dimensión social de la sexualidad. En el psicoanálisis el género es tratado de una manera singular, porque el género surge de una
complicada investigación personal que se inicia en la infancia y que Freud lo dice claramente, intereses prácticos, no solo teóricos, ponen en marcha la investigación sexual infantil. Es la primera investigación que el sujeto realiza a solas. Es una investigación clandestina y va descifrando lo que encuentra en el género de quienes le rodean. Es decir, el género es un producto de la interpretación. El género se interpreta. Y en el discurso analítico esa interpretación es, por supuesto, muy particular. No existe una identidad conquistada de manera autogestionada, porque no existe sujeto sin otro, estamos en una constante dialéctica con el otro. Y, sobre todo en la formación infantil, esa dialéctica con el otro, en donde el niño va escrutando quién tiene, a ver cómo se están jugando las relaciones, quién decide, cómo se vive la sexualidad, etc. Dice Freud, es la primera actividad mental independiente. Es la primera cosa que separa al niño de la autoridad de los mayores. Por eso la hace, en general, en silencio. Y cuando pregunta, cavila. Se lo muestra serio y está cavilando y tratando de entender, porque la sexualidad humana tiene esencialmente algo difícil e imposible de entender. Porque la sexualidad humana no es natural como los animales. La sexualidad humana pasa a través de las palabras, de lo que se dice, de lo que no se dice, de lo que se interpreta, de cómo se interpreta. Y en ese momento donde el niño inicia su actividad sexual infantil, se queda con sus creencias, se forma unas teorías, como dice Freud, teorías sexuales infantiles, y más o menos funciona con eso hasta la llegada de la pubertad. Por eso, la primera contribución de Freud, los 3 ensayos para una teoría sexual, son 3 bloques. El primero, la despatologización de la homosexualidad humana. Fin. Es una toma de posición ética de Freud respecto a la homosexualidad, 1905. Segundo ensayo, la tesis sobre la sexualidad infantil. Freud demuestra que el niño no es ajeno a la sexualidad, que tiene experiencias de satisfacción, vinculadas, por supuesto, a su cuerpo, vinculadas a su situación. No son exactamente genitales, pero son experiencias de satisfacción que tienen que ver con todas sus funciones vitales, porque todas las funciones vitales tienen que ver con el otro. Y entonces ahí se va formando toda una dialéctica y de oposición y de conceder, y, en fin, todo lo que es la complejidad de una relación humana. El tercer apartado, el tercer ensayo, se llama la metamorfosis de la pubertad, en donde las identificaciones, puesto que la identidad no se puede hablar de identidad si tenemos en cuenta que la sensación de ser alguien, de ser reconocido por el otro, tiene que ver eso con una identificación, con lo que viene del otro, con lo que se acepta, con lo que se le dice, con aceptar que se le nombre tal, no aceptar otra cosa, en fin, que es el juego de identificaciones o rechazo de las identificaciones que se produce en
en la historia infantil. Y más o menos hay una estabilidad hasta que la pubertad conmueve esa identificación y se tiene que producir un nuevo orden en donde al final de la adolescencia el sujeto pueda declararse: soy hombre, soy mujer y ahora soy bisexual, soy heterosexual, soy intersexual, soy metrosexual. En fin, las 37 identidades que se pueden declarar en Tinder. Pero no vamos a pensar que es una época fácil. Es una época muy delicada y la peculiaridad de esa fase, de esa época en el momento actual, en el siglo XXI, es que existe esta oferta y esta generalización de posibilidades en donde se espera conquistar una identidad sexual a través de las prácticas sexuales, a través de la experimentación, con las consecuencias que se pueden derivar de esto y que nosotros recibimos en la consulta, en la clínica. Porque aquí estamos ante discursos que promueven la libertad, las posibilidades de elección, la tolerancia de todo, pero luego existen consecuencias subjetivas importantes, que es lo que nos presenta la clínica de la adolescencia actualmente, el sufrimiento de los adolescentes actualmente, que tiene su peculiaridad. Para Freud, contrariamente a lo que dicen algunas malas lenguas, la diferencia feminidad, masculinidad, era en realidad una cuestión de, lo tradujo, él decía, existe una sola libido y existe fines activos o fines pasivos, pero hace falta una gran actividad para obtener un fin pasivo. Se refería a la posición pasiva, entre comillas, de la mujer. Pero si hay algo en lo que insistió siempre es que era insuficiente y que la mujer desplegaba una gran actividad en otros sectores que no eran el sexual y el hombre hacía falta que aceptara una buena dosis de pasividad para poder formar colectividad y someterse a otros, etc. Es decir, que él postulaba una especie de bisexualidad constitucional. Y decía que la elección del sexo finalmente no es evidentemente un producto de una deliberación, de un juicio. Decía, la elección sexual es el producto de una limitación. Y tampoco es eterna. Hay momentos en donde prima más una cosa que otra. En los años 20, Freud avanza sobre el problema de la sexualidad femenina, sobre todo cuando analiza a la joven homosexual, que la analiza poco tiempo. Hoy conocemos muchos detalles de la vida de la joven homosexual porque unas periodistas descubrieron que vivía en una pensión y le hicieron una entrevista a la famosa homosexual de Freud. Y tenemos muchos datos sobre ella a partir de ese libro. Freud dice en ese texto claramente que jamás pensó en que iba a tratar la joven homosexual para cambiarle su orientación sexual, porque además la chica se lo dejó claro enseguida. Si usted cree que yo voy a cambiar, de ninguna manera le
le comentó que para ella era la única forma de amor posible, etcétera, y que si venía a ver a Freud era para no hacer sufrir a sus padres. Bueno, lo esencial para este problema. Freud dice, evidentemente nunca un psicoanalista va a tomar una demanda así. Nunca va a tomar como demanda el cambio de una orientación sexual, y menos a pedido de los padres. Pero se tomó un tiempo porque lo que sí interesa, dice Freud, es que alguien sepa cuáles han sido las razones de su elección. Dice, hay que ver la cantidad de cosas que pueden pasar en la vida de alguien, incluso en su vida erótica, la pérdida de un ser querido, de una relación que aparentemente no produjo consecuencias, el aborto, un aborto realizado con convicción y sin ningún aparente sentido de culpa, la elección de un partener sexual, y el otro ejemplo que da es la misoginia. Es decir, que a Freud le parece que entre los muchos beneficios del análisis está el enterarse una persona por qué es misógino. ¿Qué ha pasado en su vida que ha llegado a odiar a las mujeres? En los años 30, los destinos de la feminidad se le aparecen a Freud como tres posibles. Se abre un capítulo que él mismo dice, esta es una zona oscura, aquí hay mucho que investigar, no sabemos muy bien qué es la mujer, ni desde el punto de vista biológico, ni tampoco del psicológico, hay que explorar. Descubrió que había toda una fase en la formación de las mujeres, de la niña, que iba más allá del Edipo y que no tenía que ver con el padre, que tenía que ver con la relación con la madre. Y entonces propuso 3 destinos para la formación de las identificaciones o para el destino, para el camino sexual de las niñas. 1, el abandono de la sexualidad. El segundo, el complejo de masculinidad, querer ser un hombre y resistir hasta el final con eso, sin ningún juicio moral, por supuesto. Y el tercero, el laborioso camino hacia la feminidad. Y lo que dijo es, a ver, llamó a sus colegas mujeres, ¿qué tienen que decir respecto a esto? ¿Qué descubren ustedes? ¿Cuáles son sus aportes clínicos? Y dejó consignado, una por una, las mujeres que dijeron algo a su demanda. Pero este debate tan interesante de los años 30 quedó cerrado y el enigma de la mujer, el enigma del deseo de la mujer quedó clausurado. ¿Por qué? Porque vino potentemente el deseo de muerte del psicoanálisis en manos de los nazis, que eliminaron la lengua freudiana del mapa, evidentemente no solamente en Alemania, y los psicoanalistas se tuvieron que refugiar al precio, muchas veces, de renunciar a los principios analíticos y convertir el psicoanálisis en una terapia a gusto del amo. Hasta que llegó Lacan y volvió a abrir ese debate, felizmente. Virginie Despentes, de Panto, autora feminista de la teoría King Kong, dice claramente 2 cosas. Todo lo que soy se lo debo a mi posición viril.
sin ningún problema. Es decir, que ha adoptado una posición viril y vaya si le ha traído suerte, claramente. La crítica que ella lleva a cabo a la esperanza de solución de la feminidad a través de la maternidad es muy aguda, porque califica el reino de la mujer madre como si la mayor felicidad y realización de la mujer fuera la maternidad. Y ella dice, sin que se tenga en cuenta hoy en día la precariedad laboral para mantener a los hijos, y agregaría, sin que se tenga en cuenta, el problema del límite del cuerpo, porque hay que estar en colaboración con los médicos de emergencias de neonatología para saber cómo llegan los niños prematuros y afectadísimos por las mujeres que superan una edad razonable para tener hijos, pero quieren tener hijos como sea. Entonces, ella dice, esta es la dictadura de la maternidad. Habla así, en esos términos. Entonces, su posición, que es una posición muy guerrera, muy guerrillera, es que las mujeres deben plantar cara y luchar, y son como si fuera la guerra para tener su lugar. Tenemos que preguntarnos, por eso, si todas estas consignas son favorables a el futuro de las jóvenes y de las, por ejemplo, de las jóvenes y de las adolescentes con las que tenemos que vernoslas. Pero, en fin, es un debate que que tenemos que continuar. Freud, al plantearse los obstáculos que le plantea a una mujer devenir tal, anticipa ya las críticas feministas. Y dice, en un momento muy gracioso, que cada vez que en una reunión de psicoanalistas se tocaba algún tema crítico con el problema, con las mujeres, inmediatamente había la reacción, esos son prejuicios machistas, por parte de las mujeres analistas. O sea, que lo que ocurre hoy está presente desde siempre. Y que él les decía, bueno, usted no se preocupe, en ese aspecto usted es muy masculina, no hay problema. Entonces, que había una tolerancia total para que pudieran ejercer su falicismo y su potencia activa, sobre todo intelectual. A mí me gusta contar que cuando Lu Andrea Salomé, que lamentablemente se ha hecho una película, se supone para presentar su ejemplar lucha por la emancipación femenina, y ponían película de interés para las políticas de género, es lamentable la película que se ha hecho con ella, con una mujer tan extraordinaria que tuvo semejante vida y que a los 25 años llegó a conocer a Freud después de, por supuesto, era especialista en el teatro de Ibsen, había sido amante de Nietzsche y de Rilke, era un personaje extraordinario. Y llegó a la reunión de los miércoles de Freud con sus colegas, y Freud la presentó a sus colegas hombres. Ha llegado la luz. Es decir, que el respeto intelectual de Freud por Lu Andrea Salomé estaba claro desde el principio. Más tarde le derivó su hija, Ana Freud, conocido por todos, que finalmente acabó viviendo con una mujer. Es decir, las malas lenguas que acusan a Freud de heteronormativo y sexista realmente son malas lenguas. No, eso, si se conoce la historia y se conoce la manera en que actuaba Freud y su posición en la vida y en el psicoanálisis, eso no es así. Pero bueno,
En este momento tenemos dos movimientos, o el resultado de dos movimientos feministas que vale la pena tener en cuenta para situarnos en el momento actual y en el debate entre el psicoanálisis y el feminismo, que fue la época de los 60-70, es decir, la segunda ola. Después del nazismo, el final de la Segunda Guerra, año 45, en el año 49 Simone de Beauvoir publica El segundo sexo. El segundo sexo está basado en la filosofía de Sartre, que ustedes saben, en términos mínimos, reúne en una dialéctica el ser y la nada. Partiendo la existencia de la nada, el ser, si diseña un proyecto y se dirige a tal, puede llegar a ser, pero primero es la nada. Simone de Beauvoir traslada ese esquema a la mujer y dice: hay que acabar con el mito de la mujer. No existe una feminidad natural, existe lo que ella llama el devenir mujer. O sea, se parte de nada y se puede llegar a ser mujer. Pero ser mujer, no con los mandatos de género, sino que era importante que la mujer pudiera, fue su caso, que decidiera, por ejemplo, no ser madre. Y decidiera tener una pareja basada en la autenticidad total, en la verdad total, como la que pretendía tener con Sartre. Sabemos por Éric Laurent, que nos cuenta muchas cosas, porque las ha investigado, que al final de su vida Simone de Beauvoir no estaba nada contenta con lo que ella misma había creído, con lo que ella había difundido, que era la solución de la mujer que había encontrado en su pareja con Sartre. Es decir, que acabó embaucada, fueron sus palabras, por su propia concepción de las cosas. Una de las críticas al psicoanálisis, feroz, se la debemos a Simone de Beauvoir. Y dice, entre otras cosas, que la dimensión sexual no es la única dimensión del ser de la mujer, que existe otros. Pero sí es exactamente lo que dice Freud, que cuando recibe a la joven homosexual, que solo está obcecada, preocupada, obsesionada con la dama de sus pensamientos a la que persigue y tal, es que ha abandonado todos los demás intereses vitales. Y a Freud le preocupa eso. ¿Qué pasa? Que una homosexual puede llegar a amar con esa exclusividad y esa dedicación, renunciando a todos los otros aspectos de su vida. Por poner un ejemplo. El otro ejemplo, Dora misma. Dora llega a la consulta de Freud, una tipa inteligente, luchadora, había perdido toda ilusión por el saber, por hacerse un proyecto profesional, por todo, estaba solo decidida a destruir la relación que el padre tenía con su amante. Es decir, por supuesto que Freud tenía en cuenta que hay otras dimensiones del ser, pero esa es la cuestión. ¿Por qué la sexualidad acaba teniendo en el ser humano esa importancia? ¿Por qué se cifra en la sexualidad la esperanza del ser? Esa es la gran pregunta. Y hoy en día, podemos decir, es una de las cuestiones fundamentales. Es decir, que con esta situación que planteaba al principio, la de la explosión del género y la del movimiento feminista, parece que lo fundamental se centra ahí, en la conquista de una identidad sexual. Y esto mismo es cuestionado también dentro del propio movimiento feminista.
de algunas, porque si hay algo que podemos ver es que hoy en día se ha producido una fragmentación total, con distintas voces, distintas posturas, algunas contradictorias en cosas esenciales respecto a la prostitución, respecto a la violación, respecto a la pornografía, en fin, es un debate abierto. En Europa, mayo del 68, las mujeres toman a Simone de Beauvoir y se lanzan a la calle con la idea de la conquista de la libertad y la independencia, sobre todo la libertad sexual. Muchas de ellas se acercan a la escuela de Lacan. Y algunas miembros activas de la escuela de Lacan, con quienes Lacan discute la teoría de Freud, el supuesto falicismo de Freud, y en muchas ocasiones les da la razón. Les da la palabra y les da la razón. Y a partir de ese debate con las mujeres, con la demanda femenina de que Freud no había respondido, él mismo lo había dicho, esto acaba de empezar, pero bueno, a Freud, como a Dios, se le pide que responda de todo. Entonces, que no había respondido, que no había entendido, etc. Y Lacan toma esto y dice, muchos de los reclamos son verdaderos y hay que tenerlos en cuenta, y se inicia la contribución netamente lacaniana al problema de la sexualidad femenina. Ese movimiento, que es un movimiento que participa del pensamiento y de lo que es la ilustración y la crítica en Francia, se traslada a algunas universidades americanas que incorporan cierto Lacan, incorporan cierto Foucault y ponen en marcha los estudios de género. Los estudios de género, la representante más conocida es Judith Butler, que recientemente ha estado en Barcelona y por suerte ha dicho que hay que volver a Freud. Judith Butler ha considerado que el género es algo completamente cultural y que, por lo tanto, cualquiera puede, según su decisión y su elección, llegar a conquistar cualquier identidad sexual. Siguiendo en esa línea, pero en un punto mucho más radical, Mónica Wittig habla de que hay que eliminar la diferencia sexual, porque la diferencia sexual ya es opresión. O sea, distinguir hombre-mujer ya es opresivo, es establecer una diferencia y una jerarquía. Y son posiciones a tener en cuenta, porque finalmente se convierten algunas en debates universitarios, en grandes elucubraciones sobre lo que es el género, sobre lo que es la sexualidad, etcétera, pero independientemente del día a día de las mujeres y, por supuesto, nada que ver con la clínica. Pero de esos estudios de género en las universidades de Estados Unidos surgió un nuevo feminismo. Y ese feminismo es el que una de las críticas de Jessa Crispin se dirige a ese feminismo universitario, que en muchos casos es intolerante, y que en el caso de Freud, por ejemplo, era curioso, habían hecho un libro que se llamaba Feminismo y Psicoanálisis, y muchos de los textos eran, contrariamente a lo que dice Freud, era la alegría de poder decir que Freud estaba equivocado y que con Lacan, por suerte, se puede demostrar que Freud estaba equivocado. Bueno, Camille Paglia, la feminista incómoda, dice que el error
del feminismo actual, los errores son, uno, terrible, desconocer la obra de Freud, que es la enorme contribución al conocimiento del ser humano y que no se puede desconocer y dejarlo de lado porque no te gusta. Y en segundo lugar, la otra deficiencia que ella considera muy grave es la eliminación de la estética. Es decir, el ataque incluso a la belleza, calificándola de sexista, como en el caso de Balthus, de patriarcal, como en el caso de una instalación en Reina Sofía, de una chica que agarra un martillo y quiere cargarse, la estatua de Miguel Ángel, del Moisés de Miguel Ángel, que es el símbolo del patriarcado, no sé qué. O sea, quiero decir, la próxima vez nos vamos a ocupar más en profundidad de esto, pero no podemos obviar que hay ciertas posturas que son desquiciadas, que son desorbitadas y que, sobre todo, desorientan de las cuestiones importantes de las que nos tenemos que ocupar los psicoanalistas, las feministas y los feministas. Gracias. Bueno, hay 20 minutos para... ¿Queréis preguntar alguna cosa o decir alguna cosa? Es el momento. El micrófono está por ahí. A ver, ¿quién se anima? Porque el tema tiene sus... Bueno, yo sí tengo una pregunta porque me tengo que poner las gafas. En el libro que escribió Vilma Cocos sobre Freud, hay un tema que expresa en las primeras líneas y dice así. Lacan lamentaba lo poco que se había progresado en la indagación abierta por el interrogante freudiano ¿qué quiere la mujer? O más precisamente, ¿qué es lo que ella desea? A mí, desde luego, me gustaría también la contestación a esa pregunta, si eso es posible, porque es una curiosidad que los hombres, por lo menos, siempre hemos tenido, ¿no? Que también se puede aplicar a los hombres, pero en fin. Bueno, hay que decir que Lacan, de una manera bastante sencilla, resume la problemática de la diferencia sexual, diciendo que del hombre se puede hacer un conjunto, el conjunto del hombre y hacer un conjunto. En cambio, de la mujer no. Pero precisamente señala que la mujer no es un complemento del hombre. Es decir, no es lo que falta al conjunto de los hombres. El matiz es muy interesante porque la mujer es lo que excede o sobra el conjunto de los hombres. Y que de eso no se puede hacer un montón, que cada una lo hace a su modo. Cada una intenta resolver el enigma de su propia feminidad, porque no es solamente la mujer como enigma que plantea Freud, que tanto los poetas han hablado de ello. No es un enigma solo para los hombres, la mujer es un enigma para sí misma. Es decir, los momentos que todo el mundo conoce de insatisfacción, de contradicción, de un aprecio muy particular por la falta. Está todo bien y sin embargo hay algo que podría ser de otra manera.
Entonces, eso Lacan lo nombró como el narcisismo del deseo, ¿no? Siempre hay algo, la mujer es la guardiana de la falta, siempre está como señalando que algo puede ser diferente, y la contradicción, y todo esto, es difícil a veces llevar este tema, y por eso es un enigma para sí misma también. Y se ve en Jessa Crispin, ha escrito un libro fantástico, no de feminismo, sino una especie de autoficción de ella, americana, editora de éxito tal como es, y hace un viaje iniciático a Europa y se va encontrando con su amante. Y entonces, bueno, en uno de los encuentros dice que estuvo muy bien, que era fantástica, que se vistió muy bien, que a él le gustó, que ella le decía que sí a todo y parecía que la noche iba a ser fantástica, todo muy bien, hasta que él le dijo que se tenía que ir. Y entonces apareció la ira femenina destruyéndolo todo, es decir, ese punto loco, podemos decir, un poco de locura, ese punto es un enigma para la propia mujer. Pero no existe una manera estandarizada de un arreglo para todas. Cada una tiene que buscar la manera de resolver esa propia dualidad que experimenta. Virginie Despentes lo tiene clarísimo, parece que ella no tiene ninguna dualidad, ella es lo que Freud llamaba complejo de masculinidad. O sea, todo lo que soy, lo dice, se lo debo a mi virilidad, no tiene ningún problema. Pero bueno, aún así hay algunos datos en su libro que nos pueden llevar a pensar algo distinto. Pero la pregunta, Lacan corrige a Freud en ese sentido, dice, la pregunta no está bien formulada. ¿Qué quiere la mujer? ¿Qué desea la mujer? Mejor preguntarnos qué quiere una por una en serie, una por una. Y en este sentido, quería parafrasear a Miller cuando dice, se puede prometer a alguien, y en concreto a las mujeres, en un psicoanálisis, entra aquí porque aquí no serás comparada. Ese es el axioma del psicoanálisis, es uno por uno. Cada sujeto, cada persona es su historia, su asunto, su conquista de un lugar en el mundo y un lugar y una identificación sexual. Cada uno encontrará su solución. Y me parece que para la mujer el hecho de no serás comparada es algo bien importante, porque hoy en día han surgido nuevos imperativos para las chicas. Por ejemplo, el poliamor. Es decir, ahora muchas chicas dicen que tienen que aceptar el poliamor porque es lo que se lleva, o que tienen que experimentar la bisexualidad porque es lo que se lleva. Y vemos así la idea de que pueden llegar a traicionar a las otras si les gusta demasiado un chico, etc. Tenemos nuevos imperativos sexuales. No es que han desaparecido los mandatos de género. Existen ahora otros, los mandatos libertarios, o supuestamente libertarios o individuales. Entonces, frente a eso, el que cada mujer tenga un espacio propio, como decía Virginia Woolf, ¿no? Una habitación propia, donde reconsiderar su lugar y donde construir su lugar como mujer, eventualmente como madre, como profesional, etc. El disponer de ese espacio es creo que la mejor cosa que podemos hacer. Crear condiciones para que cada quien pueda formularse esa pregunta y encontrar la solución que le conviene. Recuerden,
siempre absteniéndose, rehusándose al poder. Esto es muy importante en la clínica, por ejemplo, en la clínica del maltrato. Voy a hablar de eso igual un poco la próxima vez. ¿Ah, sí? Todo lo que estás diciendo me está revolviendo muchísimo, y no es que sea nuevo para mí, pero en este momento ya lo siento como algo personal. Cuando estáis hablando de la individualidad de la mujer, y yo digo, ¿cuándo saldrá una voz masculina o femenina que presente estas dudas dentro del mundo viril? ¿Cuándo se va a ocupar el hombre o la mujer del hombre humanista que se aparta de la cultura viril de estos 2000 años sin una sola pregunta, sin una sola cuestión, sin una sola, ¿cómo se dice? Cuando criticas, crítica, autocrítica. Yo no estoy de acuerdo con eso, Ángel, si me perdonas. Creo, y en esto voy a citar de nuevo a Camille Paglia, a la feminista. Dice, siempre han existido hombres honorables que han cuidado de las mujeres, que las han respetado, que han tenido relaciones estupendas. O sea, no se puede caer en la oposición hombre-mujer porque no es la buena lectura. De hecho, si nosotros estudiamos lo que ha sido la conformación de los llamados roles sexuales o de los mandatos de género y lo que significó para los hombres la dificultad de rechazar los ideales heroicos, por ejemplo, heroicos de la guerra, de tener que ir a la guerra, de tener que ser un soldado, de tener que... Esos documentos están. Lo que pasa es que no han tenido quizá la difusión que deberían haber tenido, pero te puedo asegurar que incluso en los análisis llevados por hombres, esa cuestión está todo el rato presente, porque tener un cuerpo biológico de hombre no garantiza no tener ningún problema con la sexualidad, ni con el amor, ni muchísimo menos. El problema es que gracias a que la mujer lo ha hecho público, lo ha hecho más visible, ha dado la opción para que los hombres también pudieran hacerlo. De hecho, Freud empezó con mujeres, es que fueron las que se enfrentaron al poder médico de la época, presentándole síntomas, cegueras, parálisis, cosas increíbles que no tenían un fundamento orgánico. Pero inmediatamente después empezaron los hombres a analizarse, porque los mandatos de género no han hecho sufrir solamente a las mujeres, también a los hombres. Entonces, creo que hace falta reconstruir muchos aspectos de la historia. Espero la próxima vez detenerme en algunos momentos claves de lo que han sido momentos culturales de conquista a través de la colaboración de las mujeres y los hombres, de conquista de un nuevo orden de la relación entre los sexos. Hoy estamos en un momento así, un momento de mucho cambio, pero no es el único, es el resultado de una historia y de una transmisión. Y felizmente podemos reunirnos aquí y tratar las cosas de esta manera. Pero pienso que eso, lo que acabo de decir, que hay que matizar muy bien y reconstruir los momentos históricos y el rechazo también por parte de los hombres a lo que se llama el orden patriarcal, etcétera. Pero bueno, la próxima vez me voy a dedicar más a esto. La próxima vez es en abril. Sí. Bueno. ¿Alguien tiene alguna pregunta más? Bueno. ¿Listo? Sí.
Vale. Eskerrik asko.